Hermanos queridos, bienvenidos para este estudio de la palabra del Señor y también bienvenidos a los hermanos y amigos que se conectan con nosotros en este horario para participar de la bendición de estudiar con libertad la bendita palabra del Señor. Vamos a meditar en el capítulo que nos toca hoy y es el número 22. El tema para este capítulo es la necesidad de vivir enteramente santificados. Respirar es una necesidad y cada día alimentarnos es una necesidad. Tomar agua es una necesidad. También descansar, ejercitar el cuerpo es una necesidad. Y aquí Dios presenta la santidad como una necesidad. ¿Cuál es el tema del Levítico de todo el libro? La necesidad de ser santos. Dios procura nuestra santidad. Hagamos un ejercicio. ¿Cuántas veces se repite la frase yo Jehová? Miren, en el 22:2, yo Jehová, 22:3, la última parte, yo Jehová, 22:8, yo Jehová, en el verso 9 también, yo Jehová, en el 16, ahí está, yo Jehová, en el 30, yo Jehová, 31, yo Jehová, en el 32, yo Jehová que os santifico. Y termina el 33 diciendo, para ser vuestro Dios, yo Jehová. ¿Cuántas veces se repite la frase Jehová, yo Jehová? 9 veces. ¿Y cuántas veces se repite la frase habló Jehová? Habló Jehová, porque eso significa Levítico. Habló Jehová. ¿Quién nos habla en este momento? Jehová. Miren, 22:1, habló Jehová. 22:17, ahí también está, habló Jehová. Y en el 22:26, habló Jehová. Y así a lo largo de todo el libro. Miren, 23:1, habló Jehová. 24:1, habló Jehová. 25:1, habló Jehová. Y en el 27, habló Jehová. Y así, todos los 27 capítulos, muchas veces habló Jehová, habló Jehová. ¿Y cuántas veces aparece la frase a Jehová? Bueno, a Jehová está en el verso 3, también está en el verso 18, en el verso 21, en el verso 22, en el verso 29, en el verso 27. Total 7 veces se repite a Jehová, a Jehová. Y para Jehová, una vez en el versículo 15, no profanéis pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová. Y entonces, en total hay 21 veces que aparece el nombre Jehová, uno de los nombres de Dios, Jehová. Y Dios, Elohim, lo tenemos 2 veces. 2 veces está en el capítulo 22. Miren el verso 25, está vuestro Dios, y en el último versículo, en el 33, vuestro Dios. Cuando estudiamos Génesis, ¿se acuerdan? Recuerdan, estudiamos el nombre Dios. Es un nombre plural, se lo escribe Elohim,
y es un nombre que implica pluralidad. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por esa razón, Él dice en Génesis 1, hagamos al hombre. Algunos dicen Dios y los ángeles. No, Dios es Elohim, Dios es tres, Dios es trino. Y Elohim significa Dios que lo controla todo, controla el universo y lo mantiene unido. Dios ha dictado leyes para el universo y también ha dictado leyes morales para nosotros los humanos para que obedezcamos esas leyes. Lo controla todo, lo mantiene unido todo y controla la humanidad. También el nombre o uno de los atributos de Dios es soberano. Soberano que lo controla todo, que Él está sobre todo, lo conoce todo. Elohim. Y Jehová, Jehová que se repite 21 veces. ¿Qué significa este nombre? Este nombre es el nombre impronunciable en el Antiguo Testamento. Hay una versión que lo traduce como Señor, 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 pero es mejor, como está en la Reina Valera del 60, Jehová. ¿Y este nombre qué significa? Dios cercano. Mi Dios cercano, mi Dios íntimo, mi Dios salvador. La voz de Jehová se paseaba en el huerto donde estaban Adán y Eva y tenían comunión con Dios. Y cuando Jesucristo vino y Él ascendió, vino el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios más cercano, porque no solamente habla con nosotros, sino vive dentro de nosotros. La persona del Espíritu Santo vive en nosotros y cuando pecamos, el Espíritu Santo gime, llora, se duele y siempre tenemos el camino que es la confesión. Entonces, en este capítulo 22 nos dice Dios que el pueblo debe ser santo, los sacerdotes santos, el sumo sacerdote santo. Algunos dicen que así como el lugar de adoración, el tabernáculo, tenía 3 lugares, los 3 santos, el atrio, un lugar santo, y el lugar santo propiamente dicho, y también el lugar santísimo. Vamos a buscar un pasaje en el Nuevo Testamento, un texto. Busquemos Primera de Pedro, está después de Hebreos. Busquemos Primera de Pedro. Después de Primera de Pedro viene Santiago y ahí está Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Primera de Pedro, 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, nos habla Pedro a nosotros, no os conforméis a los deseos que antes teníais. ¿Qué deseos? La venganza, por ejemplo. No, yo no le pago. Hacer trampas. Esos son los deseos antiguos, el odio, el orgullo, la vanidad. Y son los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, esto es el Señor Jesucristo, es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Estoy leyendo 1 Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y santificado, decíamos el día domingo, significa de uso exclusivo. Y como la ilustración de este micrófono,
Este micrófono tiene uso exclusivo, predicar la palabra de Dios. Y es de mi uso exclusivo. La verdad, nadie lo toca. Es exclusivo. Y ser santo significa que somos exclusivos de Dios. Y Dios quiere que por ninguna persona seamos tocados, que no nos contaminemos, porque somos de su uso, porque hemos sido apartados para su uso. Muchos micrófonos hay en el mundo, hay en muchos lugares, pero algunos de estos micrófonos son usados para actos viles, pero aquí se lo usa para enseñar la palabra de Dios. De igual manera, los instrumentos pueden ser usados para actos viles, pero se los usa para adorar a Dios. El instrumento no es el problema. El instrumento es como un cuchillo. Con el cuchillo se puede preparar una rica cena, un rico almuerzo, una carne apanada, pero con el cuchillo se le puede dar muerte al prójimo, se puede asesinar a una persona. Así que no es el instrumento, sino el uso que se le da. Y nosotros no tendríamos ningún valor, seríamos como este micrófono aquí en este cajón o el violín allí en su lugar. No sirve para nada. ¿Cuándo tiene el violín valor? Cuando lo toca el violinista. ¿Cuándo tenemos valor nosotros? Cuando Dios nos toca, cuando Dios nos usa. ¿Con qué tipo de uso? Exclusivo. Somos para Él y Él quiere que no nos contaminemos. De esto habla todo Levítico y repite ahora el capítulo 22 al que volvemos. Vamos a estudiar este capítulo, la necesidad de vivir enteramente santificados, y lo vamos a hacer en 5 partes. La primera, la necesidad de presentarse a Dios enteramente santificados. Dice el verso 2 del 22, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, la persona que haga eso será cortado de mi presencia, yo Jehová. Aquí está diciendo Dios a Moisés para que Moisés le diga a Aarón y Aarón a todos los sacerdotes. Él quería que le sirvan con una vida limpia, igual hoy. El maestro de la escuela dominical debe tener una vida santificada. El que dirige una célula debe tener una vida enteramente santificada. El maestro de un grupo de discipulado va a impactar con la palabra de Dios si su vida es enteramente santificada. Hermanos queridos, profunda decepción han sentido algunos discípulos del Señor, principalmente los nuevos, cuando se informaron que la vida de su maestro era un desastre, mal testimonio. Cuando los estudiantes se informaron que su maestro o maestra tenía una vida inmoral, y por esto no nos multiplicamos como Dios quiere que nos multipliquemos, porque es tan influyente la vida del pastor como tan influyente la vida de un maestro, porque todos somos testigos, porque cada creyente es un embajador de Cristo, y los creyentes se desalientan profundamente cuando comprueban que su maestro no practicaba lo que predicaba, no practicaba lo que enseñaba. Por eso dice aquí Dios, no, si tienen una vida inmunda, no se presenten. Yo no creo que un maestro, una maestra o cualquier persona que le sirve a Dios debe esperar que lo saquen, que lo hagan a un lado.
La misma persona debe decir, no estoy bien en mi relación con Dios. Dejo esta responsabilidad. Yo no debo seguir en este cargo, no debo. Debo dejar esto porque tengo que ponerme a cuentas con Dios. Miren, hermanos, una cosa es una persona que reconoce que está en pecado y busca a Dios, y otra cosa es la persona a la que lo pillan, al que lo descubren que está pecando. Entonces no es igual. El primer caso es mucho mejor, el que confiesa, el que dice, yo no ando bien, pero el otro o la otra persona aparenta andar bien, pero por dentro su vida no está bien. Dice el verso 4, cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere, aquí está hablando físicamente, pero nosotros tenemos que aplicarlo espiritualmente, leproso. Ser chismoso es ser leproso. Ser infiel es ser leproso. Si hay orgullo en nuestra vida, es ser leproso. El que presta y no paga es un leproso. El infiel, leproso. El hijo desobediente a su padre y a su madre es un leproso. Entonces dice allí, no debe, dice, el que fuera leproso o padeciere de flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. Igual es en el Nuevo Testamento, hasta que esté limpio. ¿Cuándo debe de volver a tocar un instrumento? Cuando esté limpio. ¿Cuándo debe volver a cantar? Cuando esté limpio. ¿Cuándo debe volver al diaconado? ¿Cuándo? Cuando esté limpio. ¿Y cuándo debe volver a un grupo? Ya no a su mismo grupo. Cuando esté limpio. ¿Cuándo va otra vez a tener un grupo con niños? Cuando esté limpio. ¿Y cuándo va a volver a predicar y enseñar como pastor? Cuando esté limpio. Por esa razón es importante la confesión de cada día hasta que esté limpio. Yo les invito a que subrayen eso. El que tocare cualquiera cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, qué asco, esto habla del pecado. El pecado es vergonzoso. O el varón que hubiere tocado cualquier reptil también es vergonzoso y es maloliente el pecado, como esto que habla aquí. O el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquiera inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, será limpio, y después podrá comer de las cosas sagradas, porque su alimento es. Dice, animal mortecino tampoco, porque hay que guardar la ordenanza de Dios, dice el versículo 9. Para los judíos, su día comenzaba al anochecer. Para nosotros, ¿a qué hora comienza el día? A las 12:01. Es a las 0 horas. Para nosotros, la medianoche. De medianoche a medianoche son 24 horas. En el calendario de nosotros, los gentiles. Gentil no significa ser buena gente. Gentil era considerado un inmundo, uno que no conocía a Dios. Pero para los judíos, su día comienza lo que es para nosotros las 6 de la tarde. Era de 6 a 6. Entonces, ¿cuándo la persona era limpia? A partir de las 6 de la tarde. Y por esto es que dice Lamentaciones 3, 22 y 23, que nuevas son cada mañana sus misericordias.
Vamos a buscar Lamentaciones, lamento si alguno no encuentra. Lamentaciones, capítulo 3. Lo que sí les aseguro que es uno de los 66 libros. Está después de Jeremías. Y Lamentaciones va Isaías, y de ahí está Jeremías, Lamentaciones, y luego sigue Ezequiel. Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca, nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Cada mañana grande es tu fidelidad. Para los judíos y para el pueblo de Dios, cada mañana, ¿qué hora es? 6 de la tarde. Y para nosotros, cada mañana, ¿qué hora es? 0 horas cada mañana. Algunos dicen, madrugué hoy a las 7 de la mañana. Eso no es madrugar. Madrugar es que se levantó a las 0 horas o a la 1 de la mañana. Allí madrugó. Dice, hoy me levanté tempranito a las 8. Eso ya no, ya ahí tiene ya perdido 3 horas de trabajo. Dice que cuando comenzaba el nuevo día, allí la persona era, dice verso 7, vean, cuando el sol se pusiere. ¿A qué hora se pone el sol generalmente? Como entre 5 y 6 de la tarde. Hoy se puso el sol a las 6. Yo estaba en el cementerio, allí en un culto de consolación. Y el sol se puso hoy a las 6. Cuando el sol se pusiere, será limpio. ¿Qué nos dice, hermanos? Que no guardemos el pecado, que no lo archivemos. Hay que confesarlo día a día, porque cada día son sus misericordias. Y el Señor dijo, por medio de Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En segundo lugar, la exclusividad para comer las cosas sagradas. Eran los sacerdotes que estaban limpios. Hemos dicho que este micrófono es de uso exclusivo, las cámaras son de uso exclusivo, todo. Esto lo tenemos en los versos 10 al 16. Ningún extraño comerá cosas sagradas. Un extraño aquí es uno que no se ha arrepentido, uno que no se ha convertido. No puede enseñar, no debe enseñar en un grupo discipulado, ni tampoco debe enseñar en una célula evangelística, ni tampoco lo vamos a hacer parte de un cuerpo de diáconos. No, él no puede comer de las cosas sagradas. Qué pena los que le voy a conversar, pero hay algunas iglesias donde dan la cena del Señor, se la reparten a todos los que asisten. Y hay gente creyente y no creyente. Hay gente que todavía está y no se han bautizado. Y a todos los pequeñitos también. No, dice, el extraño no comerá. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosas sagradas. Mas cuando el sacerdote comprara algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, porque lo consideraban como hijo. Así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. Ninguno piense que Dios estaba de acuerdo con la esclavitud. Pablo dice que bueno si eres libre, y si eres esclavo, procura ser libre. La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño allí es un pagano o un gentil, un término un poquito más duro, un mundano, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada
y no tuviere prole, no tuviere hijos, y se hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. Quiere decir, ninguna persona que ha nacido de nuevo participe de la cena del Señor. Y noten, hermanos, porque una vez me preguntó un padre, un hermano, un padre de familia, me preguntó que su hija, que su marido la había abandonado, quería volver a la casa y su esposa se oponía. Yo le dije, hermano, pero revise lo que dice la Escritura. El marido la abandonó porque se fue con lo que es típico, con otras mujeres, y no tuvieron hijos. Ella quedó sola. ¿Qué dice aquí el verso 13? Que puede volver a su casa. Y cómo no, ¿qué padre no va a recibir con los brazos abiertos a su hija repudiada? Eso debe ser un terrible para la mujer y también terrible para los padres. Ella vuelve a su hogar donde va a recibir el consuelo del cielo y también de la tierra. Y el que por hierro comiere cosa sagrada, hierro es por equivocación, añadirá a ella una quinta parte, la ofrenda, y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. Es decir, al presentar su ofrenda, añadirá la quinta parte, es el 20%. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová. Hermanos y hermanas, al leer Levítico, que ustedes pueden subrayar la palabra apartar, 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 porque eso significa santificar. Es apartarse. Hay que apartarse. Si los jóvenes no se apartan de los que fuman droga, prontito van a andar echando humo. Y pronto. Tengan la seguridad. Y se van a corromper. Y si el chico está andando con un muchacho que está conviviendo con su enamorada, los padres tienen que ayudarlo a apartar, porque se va a corromper ese muchacho. Y el que se junta con los borrachos también aprenderá la borrachera. Y el que se junta con un joven o una chica que tiene un vocabulario soez, también aprenderá. Y si se junta un pillo, también aprenderá a robar. El que se junta. Y el joven tiene que apartarse. No dice, yo soy lo suficientemente fuerte. ¿Qué fuerte va a ser? ¿Y acaso en vano dice la Biblia, apártese, apártese, apártese? ¿Y cuando les predicamos? Nos acercamos para predicar el Evangelio y nos apartamos. Les predicamos el Evangelio y nos apartamos. Eso es santidad, porque somos uso exclusivo de Dios. La esposa para el marido, ¿qué es exclusivo o de uso común? Es exclusiva. Nadie la puede ni mirar ni tocar, ella es exclusiva. Y la semana que tiene su marido, ¿él es exclusivo o no? Es exclusivo, único. Ninguna mujer tiene que siquiera mirarlo, es exclusivo, de uso exclusivo. La intimidad es solo para dos personas y siempre está presente allí Dios. Verso 15. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová. ¿Qué es apartar? Santificar, consagrar. Pues les harían llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Tercero, la ofrenda para que sea aceptada debía ser sin defecto. La oración para que sea oída debe de ser sincera. Debe ser en humillación, porque al de corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia.
la oración tiene que ser de todo corazón. Debía ser sin defecto. Tiene defecto cuando no está dirigida a Dios el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. 17 al 21. Dice el verso 18. Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrenda voluntaria ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto. ¿A quién representaba ese macho sin defecto? A la bendita persona del Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios sin defecto. Todo el Antiguo Testamento apunta al Nuevo Testamento, o el Nuevo Testamento tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, o el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento es explicado en el Nuevo Testamento. Dice el versículo 19: para que sea aceptado ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ahí están sacrificios de gran valor, mediano valor y bajo valor. Ninguna cosa que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Y 21 repite: asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio, ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, ya hemos estudiado todo esto, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado será sin defecto. ¿Cuántas veces se repite sin defecto? Por lo menos 3 veces, sin defecto. Hoy entonces, cuando alguien va a predicar su predicación, ¿cómo debe ser? Sin defecto. Y la enseñanza en un grupo discipulado, ¿cómo debe ser? Sin defecto. Y unas personas que van a cantar y a tocar un especial, ¿cómo debe ser eso? Sin defecto. Sin defecto significa bien hecho, bien limpio, como para el Señor. Y si vamos a hacer un mueble para la obra del Señor, para la casa del Señor, para el templo, ¿cómo debe ser ese mueble? Sin defecto, tiene que ser bien hecho. Y cuando damos nuestros diezmos, ofrendas, promesas para el Señor, ¿cómo debe ser eso? Ahí no dicen nada los hermanos. Debe ser sin defecto. ¿Qué será sin defecto? Con amor, dándolo completo. Porque dijo el Señor Jesús, ¿cómo enseñó? Denle al César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Y si no le damos lo que es de Dios, sería una ofrenda con defecto o sin defecto. Con defecto. Y es sin defecto. ¿Cómo debe ser el amor del hombre hacia su esposa? Sin defecto. Sin defecto, ¿qué significa? Sin hipocresía, sin traición, sería sin infidelidad. ¿Y cómo debe ser el amor de la esposa para con el esposo? Sin defecto. ¿Qué implicaría sin defecto? Sin traición. Imagínese que dice amar a su marido y se está encontrando con otro. Esa es una relación defectuosa. Es sin defecto para Dios. En cuarto lugar, la lista de defectos que Dios no aprobaba. Hay una lista. Dice el 22, en primer lugar está ciego. Un ciego, uno que no ha estudiado bien, que no interpreta bien, es un ciego, guiando a otros ciegos, perniquebrado, medio santo, medio mundano, mutilado. Y puede decir un hermano de un grupo discipulado, el hermano enseñó esta mañana
esa enseñanza estaba media verrugosa. Esa enseñanza estaba sarnosa. Acá en nuestro medio decimos a la persona mezquina, roñosa, roñoso. No, dice, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Hay hermanos que su amor y su temor a Dios, cuando dan sus ofrendas para Dios, son los billetes nuevos. Parecen billetes que nunca nadie los ha usado. Y en Europa hay algunos lugares donde si uno lleva dólares, billetes de 20, y si tienen una rayita, no lo cambian. Tienen que ser billetes limpios, sin defecto. Acá sí lo pasan cortado y pegado ahí arriba. Y tienen números y tienen un corazón. Eso no pasan allá. Tienen que ser sin defecto. Estoy diciendo que algunos son aún cuidadosos en eso. Ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Ahí están los animales que se sacrificaban, siempre comenzando con el más costoso, buey o carnero que tenga de más o menos, es decir, muy robusto o no tan grande. Podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto, porque tiene que ser perfecto, tiene que ser bien hecho. A la persona que hace las cosas bien se le llama perfeccionista. Y sí se necesita ser un perfeccionista autogobernado por el Espíritu Santo de Dios, dominado. Por ejemplo, esos maestros, esos artesanos que pintan un vehículo, se lo llevó medio abollado, golpeado, y lo dejan como si saliera de la fábrica. Eso es un arte. Esas personas tienen que ser perfeccionistas, tienen que hacerlo bien hecho. Y bueno, si es un maestro cumplido, hay gente que puede esperar un año para que tenga un tiempito y pueda recibir nuestro auto para pintarlo. Pero para eso también hay que tener paciencia. Imagínense las personas, los artesanos, los carpinteros, que hacen muy bien un mueble con buena madera o madera bien curada. Son perfeccionistas, no hay muchos. Lo hacen sin defecto. En mi opinión, este púlpito es sin defecto. Lo hizo un carpintero, amigo mío, que se fue a España. Es tan buen carpintero. A él lo llevaron para que trabaje allá en la carpintería. Le dieron todos los papeles, conocieron su lugar y consideraban que es uno de los mejores carpinteros de aquí de la ciudad de Milagro. Y tiene 33 años, ya va para 34. Cuando yo comencé a servir en esta iglesia con mi amada esposa, allí él fabricó este púlpito. Y a lo mejor me acompaña hasta que me muera. Y de ahí el que venga el otro pastor, si lo puede quemar y hacer otro. Eso es. Porque esto no tiene ningún valor, solamente sirve para poner la palabra de Dios. Que ninguno diga, ay, es que ahí puso las manitos el pastor. ¿Qué? Tonterías, eso. No, nada de eso. Es un simple aparato. Solamente que resalto que está bien hecho. Es de corazón de teca. Esto es imposible que le caiga una polilla. Ustedes y yo nos vamos al cielo y este púlpito sigue allí. Dura más que el hierro. Consideran los alemanes que la teca es la madera más dura y la mejor del mundo. Bueno, no hay tan buenos carpinteros, hay muchos carpinteros, pero que hagan bien. Dios exige de nosotros santidad, hermanos queridos, eso es. Él exige de nosotros santidad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Jehová. Miren el verso 24. No ofreceréis a Jehová animal
vean esto, con testículos heridos o magullados. ¿Qué es eso? ¿Y quién miraba eso? Bueno, los sacerdotes actuaban como médicos, tampoco rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis, porque para Dios tenía que ser presentado lo mejor. Esa pulcritud física que se exigía, ahora es la pulcritud espiritual, santidad interna. ¿Cómo es el tema de este estudio? Enteramente santificados. Eso quiere el Señor, enteramente santificados. Ni tampoco había que presentar ni de mano de extranjero tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios. ¿Por qué? Porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto. No se aceptarán. Bueno, si todos los que servimos al Señor seríamos concienciados, es increíble. Pero la persona sabe bien que no anda bien, pero sigue ejerciendo el ministerio. No debería. Dice, pastor, sí puedo, sí puede, pero no debe. Una hermana me preguntó, pastor, ¿puedo bailar? ¿Qué no va a poder si era como tropo cuando era todavía pagana? Dice, ¿puedo bailar? Claro, pues. No debe, no debo. Otros dicen, puedo fumar todos, pero no debo. Y puedo enseñar así con esta vida roñosa, sucia, ¿sí? Pero no debo. Eso es lo que está diciendo en los versículos 22 a 21. No debe. Y la persona no debe esperar que lo remuevan, que denuncie que no anda bien, sino, o sea, pone cuentas con Dios, o se separa y habla con la persona que está a cargo de esa área. Mi hermano, mi hermana, ore por mí, pero mi vida no está bien con el Señor. No tiene que irse del templo, nada de eso, sino dedicarse a buscar a Dios, estudiar la palabra de Dios, orar, buscar consejo, pedir que lo amonesten. Amonésteme, pastor, no ando bien. No tiene que pedir consuelo, pues, sino amonestación, exhortación. Y en último lugar, las instrucciones para presentar ofrendas aceptables a Jehová. Desde el 26 hasta el 33, otra vez siempre habló Jehová. 27. El becerro o el cordero o la cabra era de mayor a menor. El becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Ya se lo podía presentar como ofrenda un recién nacido, sea becerro o cordero o cabra. Estas son instrucciones que los sacerdotes debían guardar. 28. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Estas son las instrucciones. No. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable, como Dios lo había ordenado. En el caso de la ovejita o del cordero, el cuello tenía que ser cortado de un solo tajo, para que el animal no experimente, sería que mucho dolor. En el caso del ave, como la gallina, no se le debe torcer el cuello, sino un solo tajo.
Y eso es lo que no se puede hacer con el cerdo también, por eso lo consideran los judíos inmundos, porque tiene un cuello enorme. Entonces, al animal debe de ser una muerte instantánea. Dice, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Verso 30. En el mismo día se comerá, no dejará de él para otro día. Yo Jehová. La ofrenda de paz era que se sacrificaba para Dios la grosura. Tiene que ver con toda la grasa, la grosura, el corazón, los riñones, los pulmones, el vaso, la lengua, los intestinos, todo eso es la grosura. Lo que hoy nos comemos. Pero en ese tiempo, ya hemos dicho, Dios preservaba a su pueblo también de las enfermedades cardiovasculares. Tienen que ver con el corazón. El corazón se va tapando por dentro, se va acumulando la grasa y entonces ya no fluye la misma cantidad de sangre. Y tiene que ver con lo que se come, tiene que ver con las faltas de ejercicios y también esto tiene que ver con asuntos de la vejez. Ya se va desgastando todo por dentro. Dicen los doctores, los médicos, que el corazón ya va latiendo más lentamente, pero claro, pues sí es así. Algunos se reforman por fuera, pero por dentro ya están envejecidos, ya no hay nada que hacer. No hay reparación de los órganos vitales, no le puede cambiar rines. Ya se van desgastando, porque llega el momento de ir al cementerio. Yo vengo del cementerio, por eso me puse negro. Me fui a cambiar nomás la corbata negra y me puse una roja. Llega el momento de morir. Entonces dice aquí, la ofrenda tiene que ser aceptable. En el mismo día se comerá. No dejaréis de él para otro día, yo Jehová. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová. Hermanos queridos, la tendencia de nosotros los latinoamericanos es saber bastante de la Biblia. Y así también hemos sido formados, pues se le daba un premio al niño que recitaba más versículos. Se saben de memoria la Biblia, pero hermanos, eso no es lo que tiene que calificarse, pues, sino la calificación tiene que ser, este niño es obediente al papá y a la mamá. Cuando viene a la escuelita hace sus deberes, lee cada día la Biblia, ora, es generoso, no patea a su amiguito, pero le damos un premio porque recitó versículos de memoria. ¿Y de qué mucho puede servir versículos de memoria si no lo llevamos a la práctica? Y aquí algunos de nosotros podemos disertar un libro entero de memoria y decir, tremendo, qué brillante. Eso no es brillante. Brillante es si ese capítulo, si todo ese libro o esos versículos son puestos por obra. Por eso la gran comisión, ¿qué dice? Enseñándoles que guarden. No dice que sepan, sino enseñándoles que obedezcan. La gran comisión implica tres cosas: predicar el evangelio, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarle a los discípulos que guarden, es que obedezcan la palabra de Dios. Hermanos, hay tantos niños que crecieron, cuando estaban en la escuela bíblica de vacaciones se les dio un premio por recitar más versículos. Y hoy son más mundanos que los mundanos. ¿Y qué pasó? Si hay que memorizar la palabra de Dios, hermanos amados, pero memorizarla y obedecerla. Memorizarla y obedecerla, llevarla a la práctica. Esto sí es trascendente. Y la gente de un auditorio se suele impresionar y dice, qué tremendo. Bueno, suelen decir, qué bestia, ¿cómo sabe la palabra de Dios? Hermanos queridos, no se dejen impresionar de eso. Vive la palabra de Dios. ¿Cómo es ese predicador con su mujer? ¿Cómo están sus hijos? ¿Quiénes son sus hijos? Paga sus deudas, paga sus impuestos, ama, perdona, es generoso, es sincero. Es la vida, hermanos, por favor. Por eso dice aquí,
Guardad pues mis mandamientos. Guardad es no archivarlos, es aprenderlo de memoria, pero luego ¿qué dice? Cumplidlos. Cumplidlos es imperativo. Guárdenlos, cúmplanlos. ¿Y qué es cumplir? Obedecer. Obedecer. Qué pena que se ponga énfasis en el conocimiento. Los seminarios bíblicos también tienden a poner la nota por el conocimiento, pero es conocimiento, ejercicio ministerial, conducta. Y la conducta tiene que ver con la puntualidad, la disciplina, todo eso. Son varios elementos los que hay que tener en cuenta para poner una nota. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos. ¿Quién dice esto? Jehová. Y no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico. ¿Y qué santifico? Aparto, separo para mí. Lo aparto, lo separo para uso exclusivo. Dice, yo Jehová que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto, tierra de corrupción, para ser vuestro Dios. Yo Jehová. Él sacó de ese pueblo. Y por eso lo ubicó en la tierra de Gosén, lejos del pueblo egipcio, para que vivan aparte como un especial tesoro para Dios. Hermanos y hermanas, el tema de Levítico 22 es la necesidad de vivir enteramente santificados, porque sin santidad nadie verá al Señor. Yo les invito para que nos santifiquemos y saquemos de nuestra vida lo que a Él no le agrada. Cada uno sabe cómo está su vida. Y si en este estudio no le confesamos al Señor algún pecado, alguna maldad, significa que el estudio no logró su objetivo. Él quiere que seamos enteramente santificados, santos en toda nuestra manera de vivir. Amén. Bien, vamos a estar de pie. Los que estaban dormidos ya pueden levantarse. Ya llegó la hora de despertarse. Está bien. Aquí se descansa bien porque tiene aire acondicionado. Es fresco. En cambio, su casa es caliente, pero aquí es lindísimo. Y esa silla es alcolchonada. Lo máximo es. Yo de aquí veo todo. Yo veo quién abre la Biblia, quién no abre la Biblia, quién está realmente conectado, quién no está conectado. Y ahí uno tiene paciencia porque nunca insulto a nadie. Aunque algunas veces da gana de atención de llamar en público, pero eso no lo hago, que Dios me libre. Hermanos, vamos orando al Señor. Amado Dios, a ti nos acercamos por medio de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Gracias por este tema tan hermoso, pertinente, necesario. La necesidad de vivir enteramente santificados. ¿Y por qué tenemos que ser santos? Porque tú eres santo. Tú viniste a esta tierra. Nunca se halló en ti maldad. Nunca hubo engaño en tu boca. Eres bueno. Eres humilde. Eres manso, generoso, misericordioso. Eres fiel. Y tú eres nuestro ejemplo a seguir. Es bueno aprender de memoria la palabra de Dios, pero es mejor lo que conocemos de memoria, ponerlo por obra, practicarlo, guardarlo, obedecerlo. Señor, ayúdanos. El tema del Levítico es la santificación, la necesidad de la santificación.
Mi hermano, mi hermana, ¿cómo está su vida? Dios sí la conoce, usted también. Yo no lo conozco internamente, ni me conozco a mí mismo, dice la Biblia. Pero si hay algo que tenemos que confesarle a Dios, hagámoslo en este momento, no mañana, no, espéreme pensar mejor. No, esto no es de pensar, es confesar. Y si algo hay que confesar en este momento es la oportunidad. Decirle, Señor, yo te confieso este pecado. O yo te confieso estos pecados. Hoy he pecado contra ti. O te confieso este resentimiento. Te confieso esta amargura. O este enojo guardado en mi corazón. O te confieso mi indisciplina. O te confieso mi desastre administrativo. Soy un mal mayordomo de los recursos materiales. Soy un mal mayordomo del uso del tiempo. Bueno, lo que sea. A lo mejor la situación en su hogar no anda bien. Hay que confesar delante del Señor. O no estamos contribuyendo para la bendita obra de Dios. Todo esto hay que confesarlo a Dios, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El grupo de discipulado está descuidado, ya no somos parte de una célula evangelística, ya no venimos a orar, ya no oramos por otros, ya no animamos a otros. A lo mejor, como en la iglesia de Éfeso, el primer amor se está apagando. Tú le dijiste, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese amor ferviente con el que te amamos cuando te conocimos debe permanecer así, ferviente. Y a los que nunca se han arrepentido y están aquí de pie o conectados escuchando esta enseñanza bíblica, allí confiésele su pecado, dígale, Señor, me arrepiento de mis pecados. Yo reconozco que tú eres el único Salvador que moriste por mí en la cruz. Límpiame con tu sangre preciosa. Dame tu Santo Espíritu y hazme una nueva criatura desde hoy. Te recibo como mi Salvador, como mi único Salvador. En el nombre de Jesús te agradezco por la limpieza de mis maldades. Y ayúdanos, Señor, a todos a vivir enteramente santificados. Que no nos olvidemos que santificado es apartado, es separado para Dios. Santificado es de uso exclusivo. Señor, tú no quieres que nosotros pongamos la mirada en otro Dios, porque no hay dioses, hay un solo Dios verdadero. Y tú quieres que seamos fieles y leales. Te amamos, Señor, te adoramos. Gracias porque eres nuestro Dios cercano, que nos amas, misericordioso, y vives dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo. Con todo nuestro corazón te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. A los hermanos y amigos que cada miércoles se conectan con nosotros en este horario, les enviamos un saludo en el amor de Cristo. Dios los bendiga. Un abrazo para todos ustedes.